misterio. Este titán romano ha dejado una huella indeleble en la historia, pero en este video iremos más allá de la leyenda. Descubriremos al César humano, un líder con un corazón palpitante, pero con una determinación imponente, un hombre de palabra y patriota romano. Prepárate para sumergirte en la saga de un hombre cuya historia ha cautivado a la humanidad durante milenios. En las vibrantes calles de la Roma antigua, el 12 o 13 de julio del 100 a.C., nació un titán, Julio César, heredero del linaje de los Julios. Decían descender de héroes troyanos y fundadores romanos. La sangre de Eneas, Rómulo y Remo corría por sus venas. Como miembro de la aristocracia romana, César habría recibido una educación típica de la élite. Aprendería gramática, retórica, matemáticas, historia, filosofía y probablemente griego. Esta educación no solo lo prepararía para una carrera en el servicio público, sino que también le dotaría de las habilidades necesarias para ser un orador y escritor competente. César creció durante un período de inestabilidad política en Roma, caracterizado por conflictos entre los populares, reformistas que abogaban por los derechos de la plebe, y los optimates, la facción conservadora del Senado. En este tumulto, su tío, Cayo Mario, fue un prominente líder popular. Cayo Mario era enemigo de Lucio Cornelio Sila, quien llegó al poder máximo de Roma. Como consecuencia, César enfrentó amenazas directas en su juventud. Por orden de Sila, César fue ordenado a divorciarse de su joven esposa, Cornelia, hija de Lucio Cornelio Cinna, aliado de su tío Mario. César amaba a su esposa y se negó a separarse, por lo que fue declarado enemigo del Estado. César estaba consciente de que negarse a abandonar a su esposa lo haría perderlo todo, pero la lealtad que le tenía a su esposa tenía más valor para él. César fue despojado de su cargo como sacerdote del dios Júpiter, tuvo que escapar de Roma para salvar su vida, y toda la riqueza que había heredado fue confiscada dejándolo sin poder económico para su carrera. Durante este tiempo de persecución, se fue a Asia Menor, donde sirvió en un puesto auxiliar en el ejército provincial, bajo el mando de Marco Minucio Termo. Durante el asedio de Mileto, César mostró gran valentía al salvar la vida de un compañero, lo que le valió la corona cívica, un honor militar otorgado por actos de valentía en el campo de batalla. Con la muerte de Sila, César regresó a Roma. Junto a Cornelia, recibió el regalo de la paternidad con la llegada de Julia, su única hija legítima. Sin embargo, el destino, siempre caprichoso, le arrebató a Cornelia tras 15 años juntos. César era muy apegado a su esposa por todos los desafíos que habían vivido y superado juntos, y su muerte lo afectó profundamente. Durante su funeral, César pronunció su elogio hacia su esposa y demostró su profundo afecto por ella. Un par de años después de la devastadora pérdida de Cornelia, César encontró consuelo en los brazos de Pompeya. Sin embargo, las sombras del escándalo pronto los envolvieron. Se rumoreaba la infidelidad de Pompeya. A pesar del murmullo constante, César manejó la situación con dignidad y reserva. Durante el juicio, se mostró firme, sosteniendo que desconocía cualquier infidelidad de su esposa. Aunque no acusó a Pompeya, hizo eco de un ideal romano. La esposa de César no solo debe ser pura, sino también estar por encima de cualquier sospecha. Con esas palabras, optó por el divorcio, evitando así someter a Pompeya a un circo mediático y al despiadado juicio de la sociedad romana. Sin embargo, la reputación de César como mujeriego es bien conocida en la historia, pero las historias de sus relaciones extramaritales comenzaron después de la muerte de Cornelia, su primer amor. Alrededor del año 75 a.C., cuando César tenía unos 25 años y todavía no había alcanzado la prominencia que tendría más tarde, viajaba por el mar Egeo hacia Rodas para estudiar oratoria. Durante este viaje, su barco fue capturado por piratas y César fue secuestrado. Reconociendo su noble linaje y percibiendo su importancia, los piratas inicialmente pidieron un rescate de 20 talentos para su liberación, una considerable suma de dinero en ese momento. Sin embargo, César se rió de esa cantidad, casi ofendido, y sugirió que valía mucho más. Les sugirió pedir 50 talentos en su lugar. Durante su cautiverio, que duró 38 días, César no fue tratado como un prisionero común. Les leía sus discursos y poemas, incluso les reprendía si no les gustaban. César también les prometió que, una vez liberado, volvería y los crucificaría. Los piratas rieron tomando esto más como una broma que como una amenaza. Una vez que el rescate fue pagado y César fue liberado,
César cumplió su palabra, reunió una flota, los capturó y llevó a la ciudad de Pérgamo. Allí, César tomó la justicia en sus propias manos. La crucifixión era una forma especialmente brutal y visible de ejecución. Al crucificar a los piratas, César estaba enviando un mensaje claro a otros piratas sobre las consecuencias de meterse con ciudadanos romanos, especialmente de alto rango. Durante esta época, la piratería era un problema significativo en el Mediterráneo. Los piratas no solo robaban y saqueaban, sino que también capturaban personas para venderlas como esclavos. Dada la amenaza que representaban para el comercio y la seguridad, los romanos a menudo adoptaban medidas severas contra ellos. César también estaba demostrando su capacidad para administrar justicia y proteger a los ciudadanos romanos, consolidando así su reputación y autoridad. Uno de los momentos clave en la vida política de Julio César fue el cruce del Rubicón. El Rubicón es un pequeño río en el norte de Italia que, durante la República Romana, según su ley, estaba prohibido que cualquier general trajera su ejército más allá de este punto hacia Roma. Esta prohibición tenía como objetivo proteger a la República de la amenaza de un golpe militar. Durante la última parte de la República Romana, la política era una mezcla volátil de ambiciones personales, conflictos y tensiones. Julio César, Pompeyo y Craso formaron el primer triunvirato, una alianza informal que les permitió dominar la política romana. Tras la muerte de Craso y el deterioro de la relación entre César y Pompeyo, las tensiones se intensificaron. Mientras César estaba en la Galia conduciendo campañas militares y expandiendo las fronteras de Roma, su influencia y popularidad en Roma crecieron considerablemente. Sin embargo, su ausencia también le dio a sus opositores políticos, incluido Pompeyo, la oportunidad de actuar contra él. En el 49 a.C., el Senado romano, instigado en gran parte por Pompeyo, ordenó a César que disolviera su ejército y regresara a Roma. Alternativamente, si decidía no hacerlo, sería considerado un enemigo del Estado. En lugar de disolver su ejército, César decidió actuar y marchó hacia el Rubicón. Al llegar al río, César pronunció la famosa frase «Alea iacta est», que significa «la suerte está echada», y cruzó el río. Este acto fue esencialmente una declaración de guerra contra el Senado y Pompeyo. Al cruzar el Rubicón, César sabía que ya no había vuelta atrás y todo estaba en juego. Solo habían dos opciones: o triunfaría y consolidaría su poder sobre Roma, o sería derrotado y enfrentaría la ejecución. La batalla final entre Julio César y el Senado romano liderado por Pompeyo el Grande tuvo lugar en Farsalia, el 9 de agosto del 48 a.C. Pompeyo tenía un ejército de aproximadamente 65.000 hombres entre caballería y arqueros. Julio César contaba con 22.000 hombres. Sin embargo, la mayor parte de los hombres de César eran los veteranos más experimentados de toda Roma. Así que a pesar de que César estaba superado en número, no estaba superado en experiencia. Las legiones de César le eran sumamente leales, le tenían un profundo respeto. Julio César era alguien que poseía un carisma excepcional, sabía inspirar a sus hombres y poseía una profunda comprensión de la psicología humana. César a menudo recompensaba a sus soldados con botines de guerra generosos, bonificaciones y tierras. Esta generosidad no solo beneficiaba a los soldados en términos materiales, sino que también les demostraba que su líder valoraba su servicio. Aunque César era sin duda un líder exigente, también se mostraba considerado con el bienestar de sus soldados, mostraba preocupación por sus necesidades, conocía a la mayoría por su nombre y a menudo se abstenía de lujos que sus soldados no podían permitirse. La innata habilidad de César para liderar, junto con su generosidad, astucia táctica, magnetismo y genuino respeto hacia sus soldados, cimentó su lugar como uno de los comandantes más respetados en los anales de Roma. A pesar de enfrentar ejércitos más numerosos, César depositaba su confianza en la destreza veterana de sus tropas y en su genialidad estratégica para superar las adversidades. Tras el golpe devastador en Farsalia, un despojado Pompeyo huyó, buscando refugio en las tierras egipcias. Cuando Pompeyo llegó a Egipto, buscando asilo, Ptolomeo XIII y sus consejeros se encontraban en una situación delicada. Egipto no estaba en condiciones de entrar en conflicto con el poderoso César. En un intento de ganarse el favor de César y mostrarse como un aliado, Ptolomeo tomó una decisión fatal y traicionó a Pompeyo. Aconsejado por sus cortesanos, especialmente por su regente, Potino, y su eunuco, Teodoto, quienes aprovechaban su corta edad para manipularlo, Ptolomeo ordenó asesinar a Pompeyo. Cuando Pompeyo desembarcó, fue apuñalado y decapitado. Su cuerpo fue dejado en la playa
mientras que su cabeza fue conservada para ser presentada a César como un regalo. Poco después de la muerte de Pompeyo, César llegó a Alejandría. Ptolomeo XIII, creyendo que había hecho un gran servicio a César, le presentó la cabeza de Pompeyo. Sin embargo, esta acción provocó exactamente la reacción opuesta a la esperada. En lugar de estar complacido, César se mostró profundamente consternado y aturdido. Su intención no era asesinar a Pompeyo, sino llevarlo de regreso como prisionero o reanudar su alianza política. Cuando le trajeron el sello de Pompeyo, César derramó lágrimas. Aunque eran adversarios políticos y militares en ese momento, también había sido su amigo y su familia. De hecho, Pompeyo había estado casado con la hija única de César, Julia, quien había fallecido previamente. César reconocía a Pompeyo no solo como un rival, sino como un emblema auténtico de la República Romana. Admiraba profundamente su liderazgo y la estatura que había alcanzado. Al conocer su trágico destino, César exigió que los responsables de la muerte de Pompeyo fueran castigados y que se le diera a Pompeyo un funeral adecuado, digno de un titán de la República. César buscó la devolución de una deuda que Egipto tenía con Roma. Esto llevó a tensiones entre César y Ptolomeo, que eventualmente desencadenaron el conflicto conocido como el Sitio de Alejandría. Durante el conflicto, César se encontró en una situación precaria, asediado en la ciudad. Durante este conflicto, se alió con Cleopatra, quien tenía disputas con su hermano Ptolomeo XIII por el trono egipcio. Eventualmente, con refuerzos adicionales y aliados locales, César prevaleció. Ptolomeo XIII murió durante la guerra, y Cleopatra se consolidó como la gobernante de Egipto. La relación entre César y Cleopatra también se intensificó, llevando a Cleopatra a visitar Roma y tener un hijo con César llamado Cesarión. Después de una serie de victorias y maniobras políticas, Julio César se encontró en una posición sin precedentes de poder en Roma. Fue nombrado dictador perpetuo de Roma. Sin embargo, su autoridad creciente generó resentimiento y temor entre muchos senadores, quienes creían que amenazaba la esencia misma de la República. El 15 de marzo del 44 a.C., los temores y tensiones alcanzaron su punto culminante. Conspiradores, que incluían a amigos y enemigos, unieron fuerzas en una trama mortal. César fue citado al Senado, y al entrar al teatro de Pompeyo, donde se estaba llevando a cabo la sesión, fue rodeado. Casca fue el primero en herirlo, y tras él, otros se unieron. César luchó y resistió hasta que vio a su amigo, Marco Junio Bruto, entre los atacantes. La frase, «¿Tú también, Bruto?», se ha vuelto legendaria, aunque su autenticidad histórica es debatida. Con 23 puñaladas, la figura más dominante de Roma yacía muerta a los pies de una estatua de Pompeyo, su antiguo amigo y posterior enemigo. La vida y muerte de Julio César cambiaron para siempre el curso de la historia, y su legado vive hasta hoy. Julio César, un personaje que ha sido tanto venerado como despreciado, como tantos otros líderes a lo largo de la historia. Sin embargo, su legado tiene mucho que enseñarnos. Se cuenta que, a los 30 años, Julio César visitó la tumba de Alejandro Magno. Al reflexionar sobre la magnitud de las hazañas de Alejandro, César se sintió insignificante en comparación con el grandioso Alejandro, quien falleció a los 32 años. César sintió que no había logrado nada significativo en su vida para poder compararse con un gigante como Alejandro Magno, y lloró de desesperación, sin tener idea de que sería recordado milenios después. A veces, nuestras ambiciones son tan grandes que no nos damos cuenta de lo que hemos logrado. No somos conscientes de que hay personas que nos admiran o nos ven como un ejemplo. Si tienes grandes ambiciones, recuerda las palabras de Séneca. Mientras tú estás ocupado, la vida corre veloz. La muerte, entre tanto, se acerca, para la cual, quieras o no, habrás de desprenderte de todo. Así que recuerda vivir tu vida, que es única. No te rindas, no dejes de esforzarte. Puedes lograrlo, por más intensa que sea la tormenta. Repítelo una y otra vez. Por más difícil que parezca el camino, sigue adelante. Sé tu propio titán, ignora a las masas y sé tú mismo. Si este viaje a través de la historia te ha cautivado, te invitamos a pulsar el botón de me gusta. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, haz clic en suscribirse para unirte a Sociedad Estoica. Comparte este relato